$50 con 28 centavos hasta los 52,32 aproximadamente. Desde donde se encuentra el precio al día de hoy es una potencial subida mínimo de un 28%, 28, 29, puede dilatar hasta un 34, 35, número redondo, subida del 30%. Muy buenas magos y bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy vamos con el reporte semanal del cierre de los mercados. En este vídeo vamos a estar analizando los activos más importantes para tener una visión lo más clara posible para inicios de la semana que viene, detectando las posibles zonas de trading e inversión. Y en la segunda parte del vídeo te voy a estar mostrando tres acciones las cuales han dejado muy buena confirmación de compra para una inversión al mediano y largo plazo. Si te gustan este tipo de vídeos y quieres apoyar al canal, es muy importante que le des like, que te suscribas y que actives la campana para que YouTube te avise de todos los nuevos vídeos que vamos subiendo al canal. Ahora sí, mago, ponte cómodo, que empezamos. Pues muy bien, mago, antes de empezar a analizar los mercados, vamos a ver los fundamentales más importantes de cara a la semana que viene. Empezamos con el lunes 8 de diciembre en Japón a las 12:30, todo esto es hora de España. Tenemos el PIB trimestral el martes 9 de diciembre a las 4:30. Tenemos la decisión de tipos de interés en Australia. A las 4 de la tarde en Estados Unidos, encuesta JOLTS de ofertas de empleo. El miércoles 10 de diciembre a las 11:55 en Europa, comparecencia de Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. 3:45 en Canadá, decisión de tipos de interés. A las 4:30 en Estados Unidos, inventarios del petróleo. Y a las 8 de la noche, la proyección económicas del FONC, la decisión de tipos de interés, comunicado del FONC y luego a las 8:30 la posterior rueda de prensa. El jueves día 11 de diciembre en Suiza tenemos la decisión de interés, la decisión de los tipos de interés, luego la rueda de prensa a las 10:30, a las 2:30 en Estados Unidos, nuevas peticiones de subsidio por desempleo y el viernes 12 de diciembre a las 8 de la mañana en el Reino Unido tenemos el PIB mensual y también a las 8 de la mañana el IPC de Alemania en Europa. Hay que recordar que el día 10 obviamente se reúne la Reserva Federal para ver si vuelven a rebajar las tasas de interés. Vemos por aquí que se mantienen en torno al 85-86% la probabilidad de recorte de tasas a la zona de los 3,50-3,75. También por aquí podemos ver el índice de miedo y codicia. Ya salimos de toda esa zona de miedo extremo. El precio se encuentra o el sentimiento se encuentra en 40 puntos, ¿vale? Cierre por encima, 2 puntos del cierre anterior. Bastantes puntos por encima del cierre de la semana pasada. Habíamos cerrado en 18, ahora estamos en 40. Por la parte alta ya de la zona de miedo. Veremos si esta semana continúa con el buen sentimiento del mercado y nos aproximamos a la zona neutral. ¿Vale, magos? Así que dicho esto, repasando estos fundamentales rápidamente, ahora sí, vamos con el análisis de los mercados. Vamos a empezar analizando los índices americanos, como siempre hacemos. Empezaremos con una temporalidad semanal e iremos bajando de temporalidades desde semanal, diario, incluso temporalidades de una hora para detectar esas mejores zonas de trading o inversión, ¿vale? Podemos ver como la vela de esta semana, pues bueno, ha sido una vela que cierra en positivo, nada que ver con las dos velas anteriores, ¿vale? Velas con muchísimo volumen, velas muy potentes. Esta ha sido una vela un poquito más pequeña. Sabemos que se encuentra el SP500 por la parte ligeramente alta del RSI, también por la parte alta del estocástico, no tan en sobrecompra, pero sí por la parte alta. Y bueno, pues la estructura del mercado es claramente alcista, ¿no? Aquí hay una zona de soporte muy importante. Vamos a marcarla, vamos a bajar de temporalidad a un gráfico diario. Podemos ver como aquí hay un soporte muy importante. Si el precio
acabara perdiendo ese soporte, pues podríamos tener algún tipo de retroceso bastante importante. Y luego por aquí tenemos una directriz de máximos decrecientes, pues que el precio durante la semana pasada ya rompió al alza, ¿no? Por lo tanto, lo que podía haber sido una figura de vuelta tipo hombro, cabeza, hombro, ¿vale? Ha pasado a ser un triángulo en consolidación, que finalmente el precio ha roto al alza. Por lo tanto, vamos a agarrar la altura de esta figura y la vamos a proyectar en la ruptura, ¿vale? Ahí más o menos, y nos daría una proyección alcista en torno a los 7.250 puntos aproximadamente. Podemos ver cómo el precio está subiendo, sí, pero está subiendo muy lento. Podemos ver cómo la vela del día viernes ayer cerró en positivo, bastante alejada de los máximos, y ya tomó la liquidez que teníamos marcado de ese máximo, los 6.883. Es probable que el precio obviamente continúe subiendo hasta los máximos históricos. También cabe la posibilidad que obviamente el precio pues haga algún tipo de retroceso de todo este movimiento. Lleva muchísimos días subiendo, está bastante sobrecomprado por estocástico en gráfico diario, y si empezamos a detectar rupturas hacia abajo de mínimos crecientes o figuras en consolidación que acaban rompiendo hacia abajo, pues lo más probable es que haga algún tipo de retroceso. De momento, como no tenemos interés vendedor, no vamos a trazar el FIBO. Ahora sí vamos a bajar a una temporalidad de una hora para ver qué figuras o qué consolidación está creando el precio. Y aquí podemos ver, ¿no?, como sí que está subiendo. Obviamente los mínimos y los máximos son crecientes, se puede ver a simple vista, pero está subiendo muy lento. Nada que ver con esta doble suelo que habíamos visto aquí, con estas subidas. Fijaos estas subidas, qué intención tienen, y aquí está subiendo muy lento. ¿Puede ser una fase ligera de distribución? Pues también puede ser, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado, hay que marcar muy bien los mínimos anteriores, por si detectamos esa ruptura hacia abajo, pues cabe la posibilidad de un retroceso mayor. De momento, por aquí tenemos una directriz de mínimos crecientes. Es una zona de soporte la cual el precio pues está respetando bastante bien. Ahí lo tenemos. Ahora parece que se ha acelerado un poquito. Los mínimos están siendo un poco más rápidos, un poco más alcistas. Vamos a marcar todavía en esa zona. Luego por aquí teníamos una pequeña zona de resistencia que vemos como el precio pues habría roto claramente. Ahí tenemos esa zona de resistencia. Parece que lo ha convertido en soporte. El último análisis que habíamos hecho del SP500 era de este impulso al retroceso. Sí que es verdad que dejó una vela bastante interesante el día de ayer. Si esta vela hubiera cerrado por encima del nivel 61 con más mecha, hubiéramos intentado comprar. Sí que es verdad que teníamos el fundamental importante el día de ayer. Finalmente hubo bastante volatilidad. Bueno, si continuamos con la tendencia de la estructura de en una hora, trazamos FIBO del último impulso, ¿vale? Y por aquí, por la zona del 38-50%, bajo mi punto de vista, sería una zona bastante buena para continuar comprando. Ya digo, el movimiento alcista está siendo bastante pobre. No se está moviendo muy fuerte, pero bueno, puede continuar subiendo poquito a poco, ligeramente, hasta incluso venir a testear los máximos históricos de los 6.929, ¿vale? Así que en principio, mientras la estructura sea alcista, cualquier tipo de retroceso, bajo mi punto de vista, va a ser una oportunidad para comprar, para buscar largos. Podemos ver como el precio en la zona del 50% en velas de una hora, pues está dejando velas bastante interesantes. Son velas martillo todas, ¿vale? Por lo tanto, si a inicios de la semana que viene, en la sesión de Asia, continuamos detectando velas interesantes, pues podríamos buscar algún tipo de largo con la primera zona objetivo, venir a buscar el máximo del día viernes, ¿vale? Más o menos 6.897. Vamos a ver si por aquí hay algún máximo relevante. Ese ya lo liquidó. Luego teníamos este máximo de aquí, que también lo liquidó. Bueno, pues vamos a ver por aquí. Bueno, todos estos son zonas de máximos relevantes. Vamos a marcarlos todos. Y por ahí podríamos tener alguna zona objetivo. Vamos a marcar ese también. 6.900 justos. Vale, por ahí. Entonces, todo esto obviamente sería zona objetivo, ¿vale? Esto ya no vale, ya se quita. Y por ahí pues puede venir al máximo del día viernes, puede dilatar un poquito, puede continuar subiendo hasta los 6.914 y continuar subiendo hasta los 6.929, que serían los máximos históricos. Así que en principio, SP500 en zona de compra, cualquier retroceso que deje buena vela, continuar comprando, y mucho ojo con la pérdida pues de los mínimos anteriores, ¿no? El mínimo relevante sería este. Si el precio por lo que sea
aquí no deja confirmación y continúa cayendo y la vela diaria cierra por debajo de este mínimo, pues quizá ya nos replantearíamos el escenario alcista y quizá empezaríamos a esperar retrocesos para buscar algún tipo de venta o esperar que el precio acabe haciendo un retroceso de todo este gran movimiento, ¿vale? Pero eso sería siempre y cuando el precio acabe rompiendo mínimos anteriores, que de momento no está siendo. Así que bueno, vamos a dejarlo marcado por aquí para tenerlo como referencia, ¿vale? 6.849 es el mínimo por ahora, el más relevante. Dicho esto, vamos con el Nasdaq 100, gráfico semanal. Podemos ver como la vela de esta semana en el Nasdaq, pues es una vela bastante alcista. La vela de la semana pasada fue muy buena, una vela envolvente. Sí que es verdad que ha hecho un pequeño retroceso, pero pensamos que el índice Nasdaq debería de continuar subiendo. Como mínimo ha venido a testear los máximos históricos. Bajando a un gráfico diario, aquí podemos detectar también una zona clara de soporte. Nasdaq se comportó bastante mejor que SP500, ya que el precio vino a liquidar estos mínimos anteriores, tomó la liquidez de ese mínimo, ¿vale? Es zona de soporte, la dilató, hizo una falsa ruptura y para arriba. Tenemos también ruptura de la directriz de los máximos decrecientes, ¿vale? Lo que podría ser una figura de vuelta tipo hombro, cabeza y hombro, pues ha continuado o ha sido o se ha desarrollado siendo un triángulo en consolidación que ha roto al alza, ¿no? Igual que el SP. Por lo tanto, agarramos la altura, proyectamos en la ruptura y ahí nos va a dar una posible zona objetivo alcista más o menos hasta los 27.500 puntos aproximadamente. Hemos visto la vela semanal que es muy buena. Por aquí habíamos marcado unos máximos anteriores relevantes que el precio ya vino a liquidar el día viernes. El día de ayer cerró positivamente, pero bastante alejada de los máximos. Hay que tener cuidado igual, ¿no? Quizá el SP está subiendo un poquito más lento y el Nasdaq 100 está subiendo un poco más rápido, un poquito más vertical, pero hay que tener en cuenta eso, ¿no? Los mínimos crecientes, que no acabe perdiéndolos, porque en gráfico diario podemos ver cómo el precio lleva muchísimos días consecutivos subiendo y pues tarde o temprano va a tener que hacer algún tipo de retroceso de todo este movimiento, ¿vale? Por lo tanto, cuidado con continuar comprando por aquí. ¿Podemos comprar y que el precio continúe subiendo? Obviamente sí, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta que por estocástico en gráfico diario, pues está bastante sobrecomprado el activo, ¿eh? Así que bueno, teniendo eso en cuenta y que ha manipulado sus máximos anteriores, vamos a bajar de temporalidad, vamos a detectar la estructura y claramente la estructura es alcista. Por aquí tenemos una directriz de mínimos crecientes, ¿vale? Cualquier testeo en esta directriz pues sería una oportunidad de compra. Luego por aquí podemos detectar también unos máximos ligeramente crecientes y parece que esta cuña alcista, bueno, por vela diaria no tendríamos ruptura, por vela de 4 horas tampoco, por vela de 1 hora en principio sí, ¿vale? Si nosotros ya por gráfico de 1 hora vemos que esto ha sido una ruptura, pues agarramos la altura de esto, proyectamos y ese podría ser una primera zona objetivo alcista. Luego tenemos que tener en cuenta que la estructura es claramente al alza. Si nosotros trazamos FIBO del último impulso, igual que en el SP, vemos que el precio se encuentra consolidando por la zona del 50%, más o menos por los 25.700 puntos, dejando velas martillo. Por lo tanto, esto es una zona clara de compra. Si a inicio de la sesión de Asia continúa por aquí lateral dejándonos buenas velas, pues obviamente buscaríamos largos. La primera zona objetivo pues sería venir a buscar el mismo máximo de la vela diaria del día viernes, 25.834. ¿Que el precio continúa con el movimiento alcista? Pues cada retroceso una oportunidad para comprar. Y el precio pues puede volver a testear los máximos históricos de los 26.288, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta el mínimo más relevante, que ahora mismo sería este. Si el precio acaba perdiendo este mínimo, que obviamente es una zona de soporte, una zona de compra bastante pobre porque solamente tiene un toque, si el precio, pues por lo que sea, aquí no respeta y continúa cayendo y acaba cerrando la vela diaria por debajo de este mínimo, pues lo más probable es tener algún tipo de cambio de estructura, algún tipo de retroceso más profundo, ¿vale? Así que el mínimo más relevante a tener en cuenta, 25.547, y se encuentra claramente en una zona de compra con una estructura claramente alcista. Así que Nasdaq y SP500, correlación positiva. Cualquier vela en continuación que esté dejando por aquí en la sesión de Asia va a ser una oportunidad para un posicionamiento en compra. Continuamos por aquí con el VIX, vamos a darle seguimiento, vamos con la vela semanal. Bueno, podemos ver que el VIX, la vela de esta semana, pues es una vela
bastante bajista. Creo que ha roto este mínimo anterior o esta zona de soporte. Teníamos unos mínimos por aquí bien marcados donde el precio podía tener algún tipo de rebote. Vemos como a inicios de esta semana pues liquidó un poquito y subió, pero vemos que el cierre es claramente por debajo de los 15.62. Por lo tanto pensamos que el índice VIX debería de continuar cayendo y aquí hay una zona de soporte bastante relevante, pues que el precio puede venir a continuar o a venir a testear esos mínimos, ¿no? Luego por aquí tenemos otros más. Vamos a marcar todos estos mínimos relevantes donde el precio se puede obviamente dirigir, estos de aquí, y luego por aquí tenemos una directriz de mínimos crecientes que el precio pues se cuenta más o menos por ahí, así que cuidado porque si agarramos este mínimo de aquí se encuentra justamente en esa directriz y puede tener algún tipo de rebote, ¿vale? Esto es una zona de compra, sí que es verdad que tenemos manipulación o liquidación de esos mínimos en un gráfico diario. La vela diaria es muy bajista, en algún momento pues puede tener algún tipo de retroceso, ¿vale? Lo digo básicamente porque sabemos que cuando el VIX sube o tiene algún tipo de rebote al alza, los índices suelen caer, ¿vale? Así que tenemos aquí una correlación negativa claramente y pues el VIX sí que ha roto el mínimo anterior de los 15.62, pero se encuentra en una directriz de mínimos crecientes y puede tener algún tipo de rebote, solamente para tenerlo como orientación. Continuamos con materias primas, vamos con el oro, que al día de ayer tuvo una reacción bastante bajista, bastante potente, mucha volatilidad en el oro. Habíamos buscado un largo en la sesión, justamente alcanzó el objetivo que ahora os voy a marcar, pero no vino a testear el target que teníamos de los 4.264, se quedó a las puertas, fue una pena. Sí que pudimos sacar un buen trade, riesgo beneficio creo que fue en torno al 3-1, pero por 5 puntos creo que no lo alcanzó y ahí sí que hubiera sido un trade muy positivo, ¿vale? Entonces con el oro gráfico semanal vemos que la estructura a largo plazo es claramente alcista. Si nosotros trazamos FIBO del último impulso, que sería claramente este, podemos ver como el precio ya ha venido a testear la zona del nivel 61. Sí que es verdad que podía haber retrocedido más y todavía puede retroceder más, no lo sabemos, a la zona del 38-50%. La vela esta semana pues es una vela con muy poquita volatilidad, ahí lo podemos ver, una vela que cierra en negativo, pero si tenemos en cuenta la consolidación que creó el precio la semana pasada, tenemos ruptura al alza de toda esta consolidación tipo triangular, por lo tanto agarramos la altura de este triángulo, lo podemos proyectar en la ruptura y eso nos va a dar una posible zona objetivo en el oro a venir a buscar más o menos los 4.700 puntos, por decir un número redondo, ¿eh? La vela del día de ayer viernes pues es una vela que cierra negativo, todo esto ahora sería una zona de resistencia importante, ¿vale? Y el precio pues puede ser que haga algún tipo de retroceso nuevamente a testear la directriz de los mínimos crecientes. Sí que es verdad, vamos a marcarla como una posible zona de compra, ¿vale? A tener en cuenta. Vemos que el precio no hizo un pullback a la directriz rota, por lo tanto esta zona es bastante buena para comprar, obviamente siempre y cuando nos deje confirmación, porque lo puede romper hacia abajo y dirigirse hacia la siguiente zona de soporte, no lo sabemos, pero esta zona es bastante relevante como mínimo para tenerla en cuenta. Como digo, la vela del día de ayer es una vela bastante bajista, se encuentra bastante sobrecomprado por estocástico, en gráfico semanal está bastante sobrecomprado el oro, así que hay que tener cuidado. Y luego por aquí en menor temporalidad, bueno, vamos a trazar el FIBO de este impulso. Vemos como el precio vino a testear la zona del nivel 61, podía haber retrocedido más, mirar el 50-38 como coincide con esa zona clave y veremos cómo se va comportando. En menor temporalidad, gráfico de una hora, pues nada, por aquí el día de ayer habíamos buscado un largo, en esta, mirad cómo sí que vino a testear este máximo anterior, de hecho lo dilató, ¿vale? Pero el target lo teníamos justamente aquí y bueno, ¿qué hicimos nosotros? Pues desde este largo ajustar el stop por debajo de esta vela y menos mal, porque fue una vela de cierta indecisión con bastante volatilidad y menos mal, porque si no, el stop que lo teníamos por debajo de esta es que nos habría saltado el stop después de ir ganando, ¿vale? Nosotros habíamos detectado por aquí una figura de vuelta tipo hombro, cabeza, hombro o triángulo, ¿vale? Y compramos justamente aquí. Tuvimos la ruptura, si nosotros agarramos esta directriz, ¿vale? Vemos el triángulo en consolidación que rompe y luego pullbackea,
lo que era resistencia lo convirtió en soporte. Aquí podíamos haber metido una reentrada, pero como ya veníamos comprados desde aquí, no quisimos asumir más riesgo. Agarramos la altura, proyectamos en la ruptura y fijaos, no alcanzó o alcanzó el objetivo, no lo alcanzó por muy poco, por muy poco. Así que bueno, nosotros colgamos esto por aquí y digo, menos mal, porque teníamos el target justamente aquí, 4.264 y no se cumplió por... ¿Cuánto fue esto? 5 puntos y medio. Fue una lástima, sinceramente, pero bueno, son cosas que pasan, son cosas del trading y bueno, pues ahora esta directriz estaría rota claramente, todo este escenario ya no vale para nada y ahora pues bueno, vamos a trazar por aquí alguna directriz de mínimos crecientes a ver si el precio nuevamente viene a testearla y nos deja buena vela, ¿no? Aquí tendríamos esta zona de soporte. Si el precio, bueno, parece que está ahí rebotando un poco, yo me esperaría un poquito, sí que es verdad que la vela diaria pues es bastante bajista y un posicionamiento en compra puede ser un retroceso de la vela diaria para luego continuar cayendo, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Vale, entonces por aquí se podría intentar comprar, si en Asia quizá tenemos la manipulación de este mínimo, si en Asia a primera hora deja una vela envolvente, se podría intentar comprar, pero hay que tener en cuenta que todo esto es una vela bajista en gráfico diario, entonces hay que tener en cuenta las zonas de venta, 61, 38, 50, porque el precio si compramos bien aquí puede caer, o venir nuevamente a la zona de soporte o incluso romperlo hacia abajo, entonces cuidado con buscar un largo porque puede ser un retroceso. No tendría ningún tipo de duda en continuar buscando largos si el precio, por ejemplo, bueno, vemos aquí que esta directriz la acabó rompiendo y este triángulo en consolidación, ¿vale? Se debería de haber desarrollado al alza. Puede ser que está haciendo un retroceso más profundo, es que también puede ser. Lo único que no me gusta mucho es la vela diaria, La vela diaria es muy bajista. A lo mejor el día lunes nos muestra una vela envolvente, no lo sé, y por ahí tenemos la confirmación. Es un triángulo en consolidación que se rompe al alza, por vela diaria no, en H4 sí, en una hora claramente, y bueno, pues también puede ser el precio que está haciendo un retroceso de este último impulso. ¿Vale? Se encuentra por la zona nivel 23, directriz de mínimos creciente, manipulación de los mínimos. Es lo que digo, si nos muestra por aquí interés comprador el día lunes en Asia, se puede realizar una compra. El stop muy ceñido por debajo de ese mínimo, o dejándole un poquito de aire. Cuidado con un posible retroceso de la vela diaria para nuevamente atacar o incluso caer. Si el precio, por ejemplo, el día lunes acaba cerrando con una gran vela diaria por encima de toda esa zona de resistencia, pues ahí no voy a tener ningún tipo de duda en un posicionamiento en compra de cara al día martes. Ahí no tendría ninguna duda, ¿vale? Así que toda esta zona de resistencia, una zona a tener en cuenta. Superación de los 4.264 sería una señal muy positiva para el oro y ahí sí que esperaríamos retrocesos para empezar a buscar largos. Si luego acaba rompiendo la directriz de los mínimos crecientes, pues cuidado, ¿no? Con la vela diaria. Si compramos, cuidado por esta zona, porque pueden entrar ventas y que el precio caiga aquí, a la directriz del largo plazo, al 38-50% del retroceso de todo el movimiento. Entonces, cuidado por ahí con el oro, la reacción del día viernes no es buena, sí que es verdad que el sentimiento del viernes puede cambiar radicalmente al día lunes y bueno, solamente darle un poquito de seguimiento y tener un poquito de cautela si finalmente acabamos comprando con esas zonas donde el precio pueden entrar ventas, ¿eh? Son zonas de venta donde puede o no pueden entrar ventas, solamente hay que darle un poquito de seguimiento. Vamos a hacerlo como ejemplo para que veáis bien las zonas, ¿vale? En este caso nivel 61 que coincide con estos máximos, el precio los puede liquidar y empezar a caer, o que el precio venga al 50-38 y caer, o que el precio no respete y continúe subiendo y rompa este máximo, y ahí sí que buscaríamos largos, ¿vale? Así que cuidado con esas zonas, bastante complicado ahí el oro a inicios de la semana, veremos cómo reacciona. Por parte del petróleo, finalmente ya tenemos bastante claro el posicionamiento en compra, ¿vale? Veníamos de semanas anteriores bastante complicadas en la operativa. Podemos ver que esta semana es una semana bastante buena, cierran positivo, y lo bueno que tiene el petróleo es que ha roto finalmente el canal bajista al alza, ¿no? Aquí tenemos una directriz de máximos decrecientes, vemos como el precio
ha puesto a prueba una y otra vez esa zona de resistencia. Finalmente lo empujaban para abajo fuertemente. Aquí tenemos toda la directriz de los máximos decrecientes. Vale, se puede agarrar ese mínimo, incluso hacer así, pero bueno, tampoco no nos importa mucho. Lo que nos importa es la ruptura. El día jueves ya se pudo anticipar un poco la ruptura de la directriz. No estaba muy claro porque obviamente el día viernes podía aparecer una vela envolvente y que esto hubiera sido una falsa ruptura. Pero finalmente la vela del día viernes es una vela que cierra claramente por encima del canal. Por lo tanto, agarramos la altura del canal bajista, proyectamos en la ruptura y mirar el objetivo que nos da. Venir prácticamente a testear toda esta zona de máximos. Esa zona de resistencia tan relevante, tan importante, más o menos por los 63.10. Bueno, vamos a marcar todos estos máximos porque al fin y al cabo son zona de liquidez, máximos relevantes que el precio pues debería de venir a testear, ¿no? Esto es un imán para el precio. Es una zona de resistencia importante, seguramente ahí entre algún tipo de venta. Puede romper fuertemente, sí, pero aquí mucha gente va a estar vendiendo. Obviamente en resistencia se vende, en soporte se compra, ¿vale? Tenemos ruptura de canal y por ahí nos da el objetivo. En menor temporalidad, en gráfico de una hora, podemos ver como la estructura es claramente alcista, ¿no? Tenemos aquí un gran impulso, un retroceso, una zona de soporte muy importante que el precio acabó respetando muy bien y luego pues nada, impulso, retroceso, aquí no lo teníamos claro y luego aquí sí, impulso, retroceso, por lo tanto vamos a trazar FIBO del último impulso. Vamos a marcar la zona de compra a 38-50%. Vemos que el precio está respetando muy bien y ha rebotado ligeramente. Lo único que tenemos que tener en cuenta es esto, ¿no? Que tenemos ya varios ciclos alcistas. Desde la zona de mínimos, el soporte, 1, 2, 3. Cuando tenemos 2, 3 ciclos, cabe la posibilidad de que el precio vaya a hacer un retroceso completo de todo el movimiento. Por lo tanto, cuidado en Asia. Si el precio deja buena vela, podemos comprar. Pero si el precio finalmente no deja muy buena vela en ese retroceso del FIBO, cabe la posibilidad de que caiga más, no sé, que venga a liquidar estos mínimos y que el FIBO, en vez de trazarlo del último impulso, lo tengamos que trazar de todo el movimiento. ¿Vale? Vemos que el 50% coincide con estos mínimos tan relevantes. Esto es una zona de liquidez muy importante, pues que el precio puede dirigirse hacia ahí, ¿no? Entonces, cuidado con comprar aquí, porque puede tener algún tipo de movimiento más profundo bajista, un retroceso más profundo, pero claramente a largo plazo iríamos a buscar en gráfico diario, iríamos a buscar la zona de los 63, de los 63.02 a los 63.16. Así que en petróleo claramente estamos en compra, estamos alcistas. Vamos ahora con Bitcoin, vamos con el cierre semanal, todavía queda bastante para el cierre semanal, de momento está siendo un cierre negativo. Sabemos que Bitcoin se encuentra en una directriz de mínimos crecientes de largo plazo, ¿vale? Testeando también la media móvil de 200 sesiones, gráfico semanal. Yo creo que está creando por aquí algún tipo de consolidación para un posicionamiento en compra. No sabemos si desde la directriz este posicionamiento en compra va a ser un movimiento así como anteriormente fue, o va a ser un movimiento alcista de un retroceso de este impulso para luego atacar nuevamente a la directriz o incluso romperlo hacia abajo. No tenemos ni idea, pero que es una zona de compra, eso sí que es bastante claro y bastante evidente. Vemos que el RSI no está muy sobrevendido, el estocástico sí, en una sobreventa bastante extrema, cruzándose ya al alza, por lo tanto tendríamos también la confirmación del estocástico para empezar a comprar. Y luego, bueno, como tenemos cierto interés comprador de la vela de la semana pasada y de esta semana que está dejando mecha y la semana anterior que también dejó mecha, vamos a trazar FIBO de todo este movimiento y vamos a marcar las posibles zonas de venta. Nivel 61, 38, 50. Son posibles zonas de venta, no significa que el precio vaya a rebotar, el precio puede continuar subiendo, romper todas las zonas de venta, alcanzar máximo histórico y continuar subiendo. Es que no sabemos cómo se va a comportar el precio, ¿vale? Pero son zonas de venta. Mucha gente va a trazar el FIBO así y en estas zonas van a buscar venta. ¿Va a reaccionar? No tenemos ni idea. Son zonas las cuales debemos de prestar atención. Solamente prestar atención. La vela semanal de momento, queda un día y 14 horas para el cierre semanal. Puede cerrar en positivo, puede cerrar en negativo, no lo sabemos.
Gráfico diario, bueno, pues empezamos a detectar que el gráfico diario, desde la directriz de los mínimos crecientes de largo plazo, pues está mostrando cierto interés comprador, ¿no? Los mínimos son crecientes, los máximos son crecientes. Sí que es verdad que puede ser que esté haciendo un retroceso de este último impulso un poquito lento para luego caer, pues también puede ser. Entonces hay que comportarse a medida que vayamos detectando consolidaciones, ¿no? ¿Qué podemos detectar aquí en Bitcoin? Bueno, pues que había una zona de resistencia importante aquí, que tenemos cierres diarios por encima de este máximo, 93.161, que tenemos unos mínimos crecientes y que esto puede ser una consolidación tipo triangular para continuar subiendo, ¿vale? Entonces, si nosotros pensamos que Bitcoin debería de continuar subiendo, agarramos la altura de esta consolidación, lo proyectamos en la ruptura y nos va a dar esta posible zona objetivo, ¿vale? En torno a los 105.000. Luego, ¿qué podemos ver? Pues que aquí hay un máximo bastante relevante que el precio puede venir a testear. ¿Qué podemos ver también? Pues que hay una media móvil de 200 sesiones gráfico diario. Por lo tanto, esta zona es bastante robusta, ¿vale? ¿Va a ir a alcanzarla? No tengo ni idea. Luego, que podemos ver también más en el pasado, bueno, pues que anteriormente el nivel 61 fue un soporte importante, el cual el precio puede utilizarlo como zona de resistencia, ahí lo podemos ver, y luego por aquí también podemos ver cómo esto fue una zona de soporte también bastante importante, ¿no? Que coincide pues con el 50% retroceso al FIBO, 50-38, con la media móvil, con el objetivo del triángulo, con este máximo anterior, ¿vale? Por lo tanto, cuidado porque el precio pues podría continuar subiendo hasta ahí. ¿Qué podemos ver más en Bitcoin? Obviamente la vela diaria el día de ayer pues es una vela bastante bajista. De todas formas, si trazamos FIBO de todo este movimiento, podemos ver que el cierre diario fue justamente por encima del nivel 50. ¿Vale? Está ligeramente sobre o bastante sobrecomprado por estocástico en el RSI, está bastante sobrecomprado por estocástico, no tanto por RSI, y por ahí pues el precio puede ser que se quede un poquito lateral para luego un movimiento alcista. Nosotros habíamos buscado ventas desde esta zona de resistencia tras un cambio de estructura, pero ahora pues se encuentran nuevamente en zona de compras, ¿no? Vamos a marcar las zonas. 38.50, puede caer un poquito más hasta la directriz, por lo tanto hay que tener cuidado por ahí con un continuado de caída, ¿vale? Nosotros habíamos buscado ventas aquí en esta zona de resistencia con esta consolidación, bueno, creo varias figuras, ¿no? Primero un triángulo de mínimos crecientes, tuvimos la ruptura con esta vela, nosotros vendimos, luego tuvo una reacción que no nos gustó, luego volvimos a vender aquí, tuvimos la activación también de un doble techo con la ruptura de toda esa zona de soporte y luego también teniendo clara esa zona de soporte, el precio volvió a crear otra consolidación tipo triangular con mínimos planos y manipulación y máximos decrecientes, ¿vale? Ahí lo vemos, ¿no? El triángulo que rompe con esta vela, luego un pequeño pullback, luego con el fundamental muchísima volatilidad. Y bueno, sí que es verdad que los objetivos de las consolidaciones sí que se cumplieron, ¿vale? Por lo tanto, ya estamos fuera de la operativa en Bitcoin, tanto el triángulo como luego este de aquí. Todo lo que habíamos detectado, todo se ha cumplido. Está antes porque esta se pone aquí con esta ruptura, pero vemos primer objetivo, segundo objetivo y luego pues el doble techo es el mismo de que del triángulo, ¿no? Este doble techo se proyecta y prácticamente es el mismo, ¿no? Entonces ya estamos fuera, sí que es verdad que habíamos colocado un TP en el nivel 38, tampoco lo tocó por muy poco, o sea, ayer fue un día donde podemos sacar muchísimo más de lo que sacamos. Aquí teníamos justamente el target y no lo testeo por yo que sé qué, por muy poco, ¿vale? Pero bueno, finalmente vimos cómo reaccionaba el precio y optamos por ir ajustando el stop a tope, ya que se había cumplido el objetivo bajista que primeramente teníamos detectado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se va comportando por esta zona. Como aquí tenemos una directriz de máximos decrecientes, si detectamos que rompe esa directriz al alza, pues podríamos tener algún tipo de oportunidad de compra. De momento está bastante lateral. Bueno, yo creo que puede ser que esté creando de este impulso. A ver,
de este impulso una pequeña consolidación, veremos si vuelve a testar este mínimo, si lo dilata, si viene al soporte, si continúa subiendo y rompe esta directriz, retroceso para compra. Bueno, tenemos varias opciones, ahora está bastante lateral, el fin de semana cae muchísimo el volumen, por lo tanto tampoco no pensamos que se vaya a mover mucho, solamente dar un poquito de seguimiento. Vamos a ver si empieza a romper esta zona de resistencia, empieza a crear un máximo más alto. Así que bueno, solamente un poco de seguimiento a ver cómo reacciona, pero claramente vamos a esperar para un posicionamiento de cara al día lunes, a ver si nos deja buena vela. En 4 horas parece que sí que están empezando a entrar bastantes compras, ¿vale? Vamos a ver los volúmenes de estas velas. Bueno, son relativamente altos, ahí lo podemos ver, son velas con mucha mecha y son velas de parada. En 1 hora, bueno, mirar esta y la siguiente, bueno, aquí ya no tanto, pero bueno, simplemente dar un poquito de seguimiento. Ya empezaremos a también en los directos a ver cómo va reaccionando Bitcoin, pero claramente con una mentalidad para empezar a buscar largos o continuar buscando largos. Lo que hemos operado en corto es simplemente un retroceso, lo teníamos claro, para buscar largos hasta la zona mínimo de los 98.500, pero puede dilatar hasta la zona de los 105.000, 107.000, incluso volver a testear máximos históricos, no tenemos ni idea, ¿vale? Pero estas son zonas objetivo donde tenemos claramente los targets. Y luego, para acabar por aquí el resumen del mercado, vamos con el índice del dólar. Ya analizando el índice, pues tenemos la correlación con los otros activos, por lo tanto, analizando solamente uno, ya lo tenemos todo claro. Podemos ver cómo el índice del dólar gráfico mensual parte de una directriz de mínimos crecientes de largo plazo, ¿vale? Vemos que aquí ha rebotado muy bien. Tenemos la superación de toda esta zona de mínimos, de toda esta zona de soporte, ¿vale? Puede ser que el precio esté creando una consolidación para subir y hacer, no lo sé, algún tipo de retroceso de este impulso, ¿vale? Aquí consolida, retroceso para luego atacar la directriz o incluso romperlo hacia abajo, no tenemos ni idea. Aquí sí que es verdad que hay una directriz de máximos decrecientes, zona posible de resistencia. Tenemos interés comprador, está bastante sobrevendido el índice del dólar, por lo tanto vamos a trazar FIBO de todo este movimiento, vamos a marcar las posibles zonas de venta. Son posibles, no significa que vaya a rebotar ahí, ¿eh? ¿Vale? Y la directriz, obviamente. Hasta ahí podríamos continuar buscando largos. Si ya el activo alcanza el nivel 61, pues también cabe la posibilidad, obviamente, de que esto es un impulso, testea este nivel y ya se va. Por lo tanto, cuando el precio ha testeado este nivel, continuar buscando largos, pues obviamente es mucho más arriesgado, ¿no? Porque de ahí ya puede empezar a caer. Pero bueno, vamos a bajar de temporalidad. Vemos como la vela del mes pasado, pues fue una vela que cerró con cierta indecisión. En gráfico semanal tenemos una zona clara de resistencia. No tenemos cierres por encima de este máximo, ¿vale? Si hubiéramos tenido cierres por encima de ese máximo, el precio habría activado una figura de vuelta tipo doble suelo. Eso nos podría llevar a retrocesos o movimientos alcistas importantes. De momento eso no se ha hecho. Lo que sí que podemos ver que en menor temporalidad, en gráfico diario, sí que tenemos cierres por debajo de este mínimo. Por lo tanto pensamos, esto es zona de compra, zona de soporte. Por lo tanto pensamos, vemos aquí la manipulación, ¿eh? Como el precio viene a liquidar, velas de indecisión y por ahí para abajo. Yo no pensaba que iba a caer tanto, pero bueno, tenemos cierres por debajo de este mínimo, por lo tanto pienso que el precio puede continuar cayendo a largo plazo, agarrando la altura del doble techo, proyectándola con la ruptura hasta venir a buscar toda esa zona de soporte. ¿Esto lo va a hacer ya? Pues no tengo ni idea. ¿Va a hacer un retroceso antes de toda esta caída para continuar cayendo? Pues puede ser, ¿no? Está bastante sobrevendido el índice del dólar. Tenemos cierto interés comprado de la vela del día jueves. La vela del día viernes cierra con bastante mecha. Vamos a trazar el FIBO de todo este movimiento. Vamos a marcar las zonas de venta. Nivel 61, nivel 38.50. Y por ahí podemos buscar largos hasta esas zonas y ver cómo reacciona. ¿Podemos buscar largos desde aquí que rompa esta zona, que rompa esta zona, que rompa esta zona y que vuelva al máximo? Obviamente sí, ¿vale? Entonces, primera zona objetivo, nivel 61. Segunda zona objetivo, si el precio acaba rompiendo. Tercera zona objetivo, todos esos máximos, ¿vale? Así que bueno, de momento, ahora, como se encuentra en un soporte importante, vamos a bajar de temporalidad. Vamos a detectar qué consolidación está creando aquí el precio y si es un triángulo o un rango lateral
que finalmente acaba rompiendo al alza, pues vamos a buscar ese largo que en principio va a ser un retroceso para luego continuar vendiendo, ¿eh? Venga, vamos a bajar de temporalidad, vamos a un gráfico de 1 hora, zona de soporte muy relevante, vemos que el precio está consolidando, está bastante lateral. ¿Y qué podemos ver por aquí? Bueno, tenemos algunos cierres por encima de este máximo, por lo tanto podría ser que el precio ya haya en menor temporalidad o haya ya activado una figura tipo doble suelo. No lo tengo tan claro eso todavía, pero puede ser. Vemos que cada vez que el precio lo tiran para abajo empiezan a aparecer compras con velas envolventes, velas martillo por aquí. Y bueno, si finalmente el precio acaba cerrando por encima de un máximo más relevante, yo creo que el máximo más relevante sería toda esta zona. Esa zona de ahí, todo eso. A ver en gráfico diario, quizá el máximo este, ¿vale? Si tenemos cierres por encima de este máximo, pues es probable que el precio ya haya activado una figura de vuelta tipo triángulo o algo así, ¿no? Tenemos unos mínimos crecientes, bastante amplia esta zona, no me gusta mucho. Como vemos, está bastante sucio, ¿no? Es una zona claramente de acumulación, ¿no? ¿Puede ser que esto rompa hacia abajo? Pues también puede ser, por eso estamos esperando una confirmación por cierres por encima de los 99.08, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que estaríamos esperando. A ver si el día lunes tenemos una vela diaria que cierra por encima y ya de cara al día martes esperar algún tipo de retroceso para un posicionamiento en compra. Esta sería la idea, ¿no? Luego por aquí hay máximos anteriores, pues que el precio puede venir a manipular. Vemos que este máximo coincide más o menos con el nivel 38 retroceso el FIBO y este máximo de aquí con el nivel 50, ¿vale? Entonces, bueno, son zonas importantes donde el precio pues se puede dirigir, pero para intentar comprar pues claramente esperaríamos eso, ¿no? Una confirmación diaria. Y si estamos intentando buscar largos en el índice del dólar, ¿qué vamos a estar buscando en el euro dólar? Pues ventas. ¿Qué vamos a estar buscando en la libra dólar? Pues ventas. ¿Qué vamos a estar buscando en el dólar franco suizo? Largos, ¿vale? Correlación claramente positiva y negativa con los pares de divisas que van directamente con el dólar, ¿vale? Quizá el USDK se mueve un poquito más a lo suyo, lleva una caída bastante importante, pero bueno, ya lo estaremos analizando, tampoco no es que sea un par muy relevante, pero a mí sí que me gusta porque es lo que digo, ¿no? Se suele mover un poquito más a lo suyo. La vela semanal es muy importante, bajista. Nosotros habíamos buscado ventas en el USDCAD por la parte alta, por aquí, con estas velas tipo doble techo, pero el objetivo ni mucho menos me esperaba yo que el precio iba a caer tanto. De hecho, cerramos la posición aquí, en estos mínimos. El corto lo cerré aquí. ¿Quién iba a saber que el precio iba a continuar cayendo esto? ¿Vale? Por eso la importancia también de dejar una parte que digamos, va, si me saltan break-even me da igual, ¿no? Pero imaginaos cuánto estaríamos ganando desde la parte alta. Yo ya dije, me salí aquí, consolidó, ha continuado cayendo. Zonas de soporte importantes como esta las ha acabado rompiendo como mantequilla. Luego el precio también ha testeado un soporte importante aquí y lo ha roto. Pero vamos, ya te digo yo que un montón de gente, los snipers que no esperan ningún tipo de confirmación, colocan entrada al límite por ahí y bueno, pues si no han cerrado la operativa, pues mirar todo lo que está cayendo desde esa zona de soporte, que la verdad que era una muy buena zona. Yo la tenía en seguimiento, pero vemos que el precio, no sé si reaccionó en una temporada menor, 5 minutos o así un poquito, pero un gráfico de 1 hora, nada, ¿eh? O sea, rompe todo muy fuerte. Así que como digo, siempre la opción tenemos ahí de dejar una parte pequeña, por si acaso pasan estas cosas, pues oye, sacarle todavía más, que no son pocos, 225 pips de momento, ¿vale? Entonces en el USDK claramente estaríamos esperando retrocesos para continuar vendiendo y yo creo que la siguiente zona objetivo sería todo este soporte, ¿vale? Así que el USDK claramente bajista, como hemos visto en las noticias, cuidado porque aparte de que tenemos decisión de tipo de interés en Estados Unidos, que afecta obviamente al dólar, también tenemos decisión de tipo de interés en Canadá el mismo día, por lo tanto el USDCAD el día miércoles puede tener ahí bastante volatilidad, así que cuidado solamente con eso. Y nada, magos, ahora sí vamos a pasar al análisis de las tres acciones.
ya tenemos una visión lo más clara posible. Así que nada, dejadme que cambie por aquí de navegador. Vale, aquí lo tenemos. Vamos con la primera acción para empezar a acumular. Bueno, yo ya llevo acumulando, pero está dejando muy buenas confirmaciones, ¿vale? Primero las vamos a analizar técnicamente, luego fundamentalmente, y vamos con la primera acción que es Salesforce, ¿vale? CRM. Podemos ver cómo la estructura a largo plazo es claramente alcista. La vela del mes pasado sí que es verdad que fue una vela bastante mala. De momento este mes está subiendo bastante potente. Sí que es verdad que Salesforce se encuentra en una zona de soporte muy importante, ahí lo podemos ver, toda esa zona de mínimos. Tenemos un posicionamiento en compra claro y luego lo bueno que ha tenido esta semana es la vela, ¿no? Sí que es verdad que hace un par de semanas, o bueno, ya algunas más, pero el precio rompió al alza esta consolidación tipo triangular, o bueno, mejor que triángulo, una cuña, ¿vale? Aquí tenemos la pequeña manipulación, pero con esta vela semanal rompió al alza, por lo tanto tenemos un objetivo alcista por cumplirse. Sería la altura de la cuña proyectada en la ruptura, que nos llevaría a un target en torno a los 317, 318 dólares, 315, ¿vale? Número redondo, más o menos. La vela esta semana es muy buena, ¿vale? Por lo tanto, pensamos que Salesforce debería de continuar subiendo hasta esta zona. Como digo, podemos comprar un poco teniendo en cuenta esta vela semanal, ¿vale? Aquí lo tenemos. Nosotros la primera compra la hicimos hace un montón de semanas con esta vela martillo. Hemos estado en positivo, luego un ligeramente negativo, otras veces en entrada, luego aquí subió un montón y luego esta semana volvemos ya a estar bastante en positivo. Vamos a añadir posiciones en compra en Salesforce y luego lo que podemos hacer claramente es esperar, ¿no?, que el precio a ver si hace un retroceso de este impulso para incrementar nuevamente posiciones alcistas, ¿vale? Lo bueno que ha tenido Salesforce, los earnings. Han sido earnings muy positivos, ahí se lo ha tomado el mercado y no tenemos la volatilidad que podemos tener, por ejemplo, en los earnings de esta semana, como por ejemplo en Adobe, ¿no? Adobe tiene earnings esta semana, si nosotros estamos posicionados o queremos comprar, pues tenemos que tener eso en cuenta. Así que Salesforce ya han pasado los earnings, la vela es muy positiva, tenemos un objetivo alcista hasta los 317, un posicionamiento en compra más o menos con un target en torno al 22%. Luego, si el precio viene nuevamente a testear toda esta zona de resistencia, los máximos históricos, es una zona importante en torno a los 365, 367, 69. Ahí vamos a tener una subida más o menos de un 40%. Así que Salesforce, muy buena vela semanal. También podemos esperar retrocesos para compra con esas zonas objetivo, ¿no? Y luego por análisis fundamental vemos que está cotizando en 360, en 260, perdón. Aquí nos marca un fair value de 271, es una potencial subida en torno al 4.25%. Estamos comprando en fair value, ¿vale? Luego por aquí de PER, pues está bastante por debajo de la media del sector, muy por debajo de la media de sus últimos 5 años. Vemos que no tiene mucha deuda. La liquidez corriente, bueno, está ligeramente por debajo de 1, nada preocupante, pero solamente para tenerlo en cuenta. Nos están dando un dividendo del 0.63 con un payout ratio, la verdad que bastante bajo. Luego los analistas, de 55 analistas, 8 compras fuertes, 33 compras, 13 mantener, solamente una venta fuerte. Y las estimaciones de crecimiento en Salesforce, pues la verdad que son muy potentes. Se espera que el año que viene el beneficio neto de la compañía suba un 81%, el beneficio por acción casi un 14%, flujo de caja también casi un 14%, margen EBITDA sube un montón, un 40%, y el ingreso un 9.37%. Para la media de los siguientes años, pues aquí lo podemos ver. El beneficio neto un 25%, beneficio por acción más de un 15%, flujo de caja prácticamente un 10%, la media del margen EBITDA un 18%, suben los ingresos de media un 9%, es una compañía que los ingresos cada vez son más grandes, los márgenes EBITDA también cada vez más grandes, por lo tanto la compañía es más eficiente. Beneficios, veníamos de 2 años bastante malos, el 2022 y el 2023, tanto por beneficio neto como beneficio por acción, todo eso ya ha quedado atrás y bueno, pues es una compañía que las estimaciones de crecimiento son muy robustas, ¿vale? Así analizándolo rápidamente. Así que Salesforce, nada, vela semanal, compramos, añadimos más posiciones. Si durante la semana hace un pequeño retroceso y deja buena vela diaria, pues empezamos o nuevamente acumulamos más. Vamos con la segunda acción que está dejando también un patrón técnico muy interesante. Vamos con GFS.
Vamos con Global, por aquí cargamos técnico, GFS. Vamos con altas temporalidades, vemos que la estructura sí que es verdad que es claramente bajista. Podemos ver que ya lleva varios meses por aquí acumulando en un rango lateral. La vela del mes pasado no fue mala del todo, fue una vela martillo. La vela del mes anterior una vela doji, la vela del mes anterior pues una vela bastante alcista y de momento este mes pues la verdad que está subiendo bastante. Esta sería un trade para el mediano plazo, no sería una compañía a la cual yo de momento mantuviera para largo plazo porque claramente la estructura es bajista y este largo pues puede ser un simple retroceso para luego continuar cayendo. Lo bueno que tiene Global pues es esto, ¿no? Tenemos una directriz de máximos decrecientes por aquí. Ya digo, esto sería más que nada para hacer algún tipo de trade para el mediano plazo, ¿eh? Nada que ver con quizá Salesforce. Esto sería otro tipo de inversión, ¿eh? Pero este patrón que está dejando, pues oye, nunca se sabe cuando una acción ha tocado suelo y vuelve a testear los máximos históricos. Es que puede volver a testear esa zona o incluso directrices más importantes como por ejemplo esta de aquí, ¿no? Entonces, bueno, lo que se puede convertir en un trade pequeño, pues puede ser que venga luego a testear máximos, incluso como digo, máximos históricos. No tenemos ni idea. De momento, ¿en qué nos centramos? En la consolidación que ha creado aquí el precio. Es un triángulo en consolidación de muy largo plazo. Tenemos ruptura con la vela semanal muy clara. Tenemos un cierre por encima del máximo anterior, por lo tanto ya tenemos máximos crecientes. Se puede comprar aquí un poco. Si luego el precio vuelve a hacer un retroceso de este último impulso, volver a añadir más posiciones. A veces compramos y cae, a veces compramos y sube, a veces no compramos esperando un retroceso y nunca se da ese retroceso. Entonces, yo siempre soy más partidario de comprar aquí quizá un poco al cierre del día viernes si le estoy dando seguimiento o a la apertura del día lunes y si luego cae volver a comprar otra vez, ¿vale? Eso es como yo me manejo. Zona objetivo, pues agarramos la altura de este triángulo y lo proyectamos en la ruptura. Y mira qué casualidad dónde nos lleva, a la media móvil de 200 sesiones y a la directriz de largo plazo. Por lo tanto, este todo sería el objetivo alcista desde la media móvil hasta esa zona. Desde los $50 con 28 centavos hasta los 52 con 32 aproximadamente. Desde donde se encuentra el precio al día de hoy es una potencial subida mínimo de un 28%, 28, 29, puede dilatar hasta un 34, 35, número redondo, subida del 30%, ¿vale? Así que por técnico me gusta muchísimo. Luego obviamente por aquí nos vamos a encontrar con zonas de resistencia que el precio quizá pues le cueste superar a primera instancia. Si el precio continúa haciendo estructuras alcistas, cada retroceso que deje buena vela pues va a ser una oportunidad para añadir más posiciones alcistas e intentar exprimir a lo máximo el movimiento al alza, ¿vale? En vez de una o dos, pues podemos meter 3, 4, incluso 5 o más operaciones. Cada retroceso que deje buena vela, cada consolidación que rompa el alza, oportunidades de incrementar más posiciones, como digo, ¿vale? Pero trade mínimo en torno al 30% de subida desde el cierre diario del día de ayer. Y luego por análisis fundamental, bueno, aquí nos está marcando un fair value de 37,35, una potencial caída del 4%. Estamos comprando el fair value y la ruptura de la directriz y la ruptura del máximo anterior es evidente, ¿no? Luego por aquí los ratios, vemos que de ratios está muy bajo. No sé si quizá habría que compararlo con otra web. Vamos a ver por aquí ticker. A veces siempre hay que compararlo con otros tipos de webs, ¿vale? Vamos a marcar por aquí GFS. A veces fallan o lo que sea y bueno, pues siempre va bien hacer otro tipo de comparativas, ¿no? Vamos a ver por aquí en las valoraciones. Y aquí tenemos, ¿no? El PER, mirar, en 22, ¿vale? Tenemos un PER 22. El máximo que ha tenido un PER 41, la media es PER 26, estamos en PER 22, por lo tanto tendríamos cierto margen de seguridad en la compra, ¿vale? Así que nos olvidamos de este PER tan negativo en menos 498 y nos fijamos en el PER de esta web, que la verdad que es muy importante y muy relevante, y aquí tenemos un PER 22,19, ¿vale? Por lo tanto tenemos cierto margen de seguridad. Vemos que no tiene mucha deuda, la liquidez corriente es bastante buena, es bastante alta. Luego por aquí no nos están dando dividendo, los analistas de 24 analistas, 4 compras fuertes,
7 compras, 12 mantener, solamente una venta fuerte, por lo tanto bien con los analistas, estamos en consonancia con los analistas. Y luego las estimaciones de crecimiento son brutales, ¿vale? Sí que es verdad que venía de unos años bastante malos, el año 2023 tuvo pérdidas, el 2024 se ha recuperado, 2025 ha subido el beneficio neto un 62%, se espera que el año que viene el beneficio suba un 36% y el beneficio por acción un 34%. Cae nuevamente el flujo de caja libre un 11%, suben los ingresos un 12%, sube el margen EBITDA un 17%. Vemos que la media son un 100%, el beneficio neto. ¿Es una compañía para mantenerla a largo plazo? Si la estructura continúa siendo alcista, sí. ¿Es una compañía pilar de mi cartera? Obviamente no, ¿vale? Por lo menos de momento, obviamente no. Pero con esta ruptura de la consolidación yo creo que podemos sacar muy buen trade, ¿vale? Así que nada, por aquí tenemos Global y vamos con la última. Vamos con MCO. Vamos con Moody's, cargamos por ahí los fundamentales. Vamos con el técnico. Vamos gráficos de altas temporalidades. Vemos que la estructura de largo plazo pues es claramente alcista. Este tipo de compañías, si nos gustan, pues este tipo de compañías sí que podrían ser una compañía pilar de la cartera. ¿Por qué? Porque la estructura es claramente alcista. Obviamente tiene sus retrocesos, tiene sus caídas, como todo tipo de compañías, pero el fondo de la estructura, el fondo de la acción es claramente alcista. Entonces, para invertir a largo plazo o para tener compañías pilar en nuestra cartera de inversión, tienen que ser este tipo de compañías, ¿vale? Así que este sí que podría ser el caso. De momento no lo está siendo, pero podría serlo, ¿vale? Por aquí, ¿qué podemos ver? Bueno, que tenemos una directriz de mínimos crecientes de largo plazo. Cualquier testeo en esta directriz pues sería una oportunidad fantástica de compra, ¿vale? ¿Qué podemos ver más? Bueno, que lleva varios meses o bastantes meses por aquí bastante lateral. Tenemos una gran vela martillo cuando el mercado tocó fondo por ahí por el mes de marzo a abril, y luego la vela del mes pasado pues fue una vela bastante positiva. Vamos a marcar los máximos históricos, vamos a un gráfico semanal. Lo bueno que está teniendo esta acción, ¿cuál es? Bueno, pues que ha roto una directriz. Esta directriz de máximos decreciente la ha roto al alza. Tenemos por aquí una zona de soporte muy claro. Mirar todo este soporte, ¿vale? No nos vamos a centrar en estos mínimos porque quizá nos distorsiona un poco. Sí que podría ser una figura de vuelta tipo hombro, cabeza, hombro. Fijaos, hombro, cabeza, hombro, pero finalmente se está rompiendo al alza, ¿vale? Sí que es verdad también que se encuentra en una zona de resistencia. Quizá no sería mala idea marcar este máximo anterior y esperar cierres diarios por encima de ese máximo para tener ya la certeza de que el precio, este posible hombro, cabeza, hombro, se está consolidando en un triángulo y tenemos la ruptura al alza, ¿vale? Entonces, ¿qué haríamos? Agarrar la altura, proyectarla en la ruptura. De hecho, ya está, la ruptura en semanal ya está, pero si queremos ser un poquito más conservadores, pues esperamos cierres diarios por encima de los $499, ¿vale? Es una acción que cotiza cara, o sea, no cara, sino que tiene un precio alto. Y esta sería la idea, venir a testear toda esta zona de aquí, ¿vale? Los 545, desde donde se encuentra el precio al día de hoy, es una potencial subida en torno al 10%. Como digo, no es un trade quizá para el largo plazo, a lo mejor sí para el medio plazo. Luego por aquí podemos tener también directrices o zonas de resistencia, pues que el precio le puede costar superar o que el precio puede romper al alza y agarrar esta consolidación del largo plazo y proyectarlo también en la ruptura, ¿no? Si esto lo tomamos como un triángulo, agarramos, proyectamos por aquí y eso nos daría otra zona objetivo a venir a buscar los 575, que ahí ya sí que tendríamos una subida aproximada de un 15%, ¿vale? Lo que se puede convertir en un trade de corto plazo o mediano plazo se puede convertir con una inversión de cara al largo plazo, pero como mínimo ya digo, vamos a ir a buscar la altura del triángulo, que sería en torno al 9-10%, ¿vale, magos? Y venga, vamos por aquí con el fundamental. Vemos que nos está marcando un fair value de 323, ¿vale? Puede pasar, puede pasar. Puede pasar si el precio hubiera roto hacia abajo esta zona de soporte. Se estaría activando el hombro, cabeza, hombro. Agarraríamos la altura, ¿vale? Lo proyectaríamos en la ruptura.
claramente iríamos a buscar la directriz de mínimos crecientes de largo plazo. Si el precio continúa cayendo, pues iríamos a buscar este mínimo tan relevante, ¿vale? Incluso así, 378 y nos está marcando 323, o sea, sería una caída todavía más abultada. ¿Hasta dónde? Hasta... hay el precio que nos marca 323. No es una zona muy relevante, vemos que no hay ningún mínimo anterior ni nada relevante. Bueno, esta anterior zona pivote, pero no hay nada importante. Si nos marcara quizá este mínimo, pues sí, o el anterior, pero aquí esta zona no es de relevancia, por lo menos bajo mi punto de vista. Continuamos, vamos por aquí con los ratios. Vemos que Deper está ligeramente por encima de la media de los últimos 5 años, muy por encima de la media del sector, pero claramente es una compañía que tiene un PER mucho más exigente, mucho más alto que el sector, ¿vale? Tiene un poco más de deuda, no es preocupante, pero está en 0,50, lo que buscamos es menos de 0,6, está ahí, en el rango está. Vemos que tiene una muy buena liquidez corriente, nos están dando un dividendo con un PER ratio por debajo del 31%, un dividendo de 0,76. Vamos con los analistas, de 24 analistas, 4 compras fuertes, 11 compras, 4 compras fuertes, 11 compras, 9 mantener, 0 ventas, y luego las estimaciones de crecimiento pues son muy buenas, son de doble dígito. Vemos que este año 2025 ha subido mucho, el beneficio neto un 28%, beneficio por acción 17%, margen EBITDA 17%, se espera que el año que viene continúe subiendo, por lo tanto, estimaciones de crecimiento muy positivas, muy sólidas, y la verdad que pues por fundamentales bastante bien. Y por técnico pues vemos que el precio estaría rompiendo ya esta consolidación al alza. ¿Vale, magos? Así que nada, dejamos el reporte del día de hoy por aquí. Espero que os haya gustado, espero que os haya quedado más o menos claro de lo que estamos esperando a inicios de la semana que viene. Obviamente le vamos a estar dando seguimiento en los directos a diario. Así que nada, si os gustan este tipo de vídeos, este tipo de análisis, siempre podéis dejar un like. Si tenéis cualquier tipo de duda, pregunta, me lo dejáis en los comentarios. También podéis compartir el vídeo, compartir el canal, si pensáis que le puede servir a alguien de ayuda. Y suscribiros si todavía no lo estáis, activando la campana de notificaciones para que YouTube os avise de todos los vídeos que voy a estar subiendo. Por mi parte es todo, que paséis un feliz día, un saludo magos y chao.